Hola, esperando que se encuentren bien, esta vez me toca explicarles la clase número 16 de la asignatura Fundamentos Biológicos de la Psicología, la cual corresponde a la segunda parte del tema de sistema nervioso periférico e involucra todo lo relacionado con los sentidos y la percepción. Como bibliografía obligatoria van a tener el libro Principios de Neurociencia de Haynes y como bibliografía complementaria pueden utilizar el libro Purves de Neurociencias. Esta clase está enmarcada dentro del resultado de aprendizaje número 5, que es describir la anatomía y fisiología del sistema nervioso en actividades teórico-prácticas. Bien, como saben desde el colegio, ¿cierto? Todas las personas tenemos órganos de los sentidos que nos permiten detectar estímulos que vienen desde nuestro entorno. ¿Ya? Por una parte, vamos a tener la visión, ¿cierto? Que nos permite detectar estímulos luminosos, el olfato, que nos permite detectar los olores, el gusto, que nos permite detectar sabores, la audición, que nos permite detectar sonidos, el tacto, que nos va a permitir detectar textura, vibraciones, entre otras, y otro sentido que no es muy conocido, ¿ya? Es el sistema de la propiocepción, ya que ese se encarga, entre otras cosas, de detectar la posición de nuestras extremidades. Si se fijan en todas estas figuras que se muestran acá, junto con el órgano donde se detectan estos sentidos, también aparecen unas células que son neuronas especializadas que van a ser las encargadas de detectar estos estímulos que provienen desde el ambiente o desde nuestras estructuras internas también. ¿Ya? Estos estímulos que van a estar siendo detectados por estas neuronas sensoriales, obviamente si superan el umbral, van a ser capaces de generar un potencial de acción y este potencial de acción se va a transmitir hasta llegar al sistema nervioso central, ya sea en la médula o en el encéfalo, donde eh, donde se va a procesar la información para generar lo que llamamos la percepción, que finalmente esta percepción es la interpretación de el estímulo que estamos detectando. Ahora, en algunos casos van a encontrar que el procesamiento de este estímulo es bastante rápido. Si recuerdan, cuando veíamos los tipos de neuronas, tenían neuronas sensoriales y neuronas motoras, ¿ya? Y estas pueden estar formando un circuito simple, como es el caso de los reflejos, donde la neurona sensorial va a detectar el estímulo. En este caso, acá se muestra un dedo donde se está clavando con algo, y esa información va a llegar al- a la médula y luego va a activarse la neurona motora que va a hacer que se mueva el dedo, se retire para que dejemos de estar haciendo contacto con ese elemento punzante que se encontraba tocando el dedo, ¿ya? O también lo mismo ocurre con los reflejos viscerales, ¿ya? Cuando hay señales del alimento que va pasando a través de nuestro sistema digestivo, también se van a producir movimientos en las vísceras que van a estar formando parte de arcos reflejos, ¿ya? Entonces pueden ser respuestas rápidas que no alcanzamos a percibir, que son inconscientes, y también la información va a ser transmitida hacia áreas de procesamiento superior en la corteza, donde vamos a interpretarle esta información para generar lo que llamamos la percepción.
Dentro de los tipos de receptores podemos clasificarlos en quimioreceptores, que son todos los que van a detectar moléculas químicas, los fotorreceptores, que van a detectar fotones, ¿ya? La luz está formada por fotones, y los mecanorreceptores, que son los que van a detectar movimientos mecánicos. ¿Ya? Si se acuerdan, los receptores en general son proteínas, y estas proteínas, muchas de ellas son canales de iones, ¿ya? O otras proteínas acopladas a, a, a proteína G, por ejemplo, ¿ya? Que van a generar una señal y finalmente va a desembocar en un cambio en el potencial de la membrana, que puede ser una despolarización o una hiperpolarización, todo dependiendo del tipo de señal. Y esto, obviamente, si supera el umbral, tiene que generar un potencial de acción, el cual se va a transmitir hacia el sistema nervioso central. Ahora, de acuerdo a la naturaleza del estímulo, podemos clasificar los receptores en mecanorreceptores, ya todos los que van a detectar estímulos mecánicos que veíamos, y ahí tenemos, por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres de la piel, que van a detectar los estímulos de dolor. Vamos a tener la propiocepción que les mencionaba hace un momento, y también la detección de los sonidos. ¿Ya? Todos ellos son estímulos de tipo mecánico. Además, en la piel, además de la nocicepción y el tacto, vamos a tener la detección de estímulos de temperatura. ¿Ya? El otro tipo de estímulos que les mencionaba era la luz. ¿Ya? Y en ese caso tenemos a los fotorreceptores, que son los encargados de detectar los estímulos luminosos en el ojo. Y el último tipo de receptores, clasificándolos por estímulo, tenemos los quimiorreceptores, donde se encuentran eh, los, todos los receptores que van a detectar moléculas químicas. ¿Ya? Vamos a tener en este caso los receptores que están a nivel de la lengua, ¿ya? Y otros receptores que también detectan osmolaridad, por ejemplo, de la sangre, ¿ya? O cambios en la presión de la sangre también, ¿ya? Como en el caso de los varoreceptores. ¿Ya? Pero también los receptores se pueden clasificar de acuerdo a la localización que tengan. Y esta localización puede ser externa, ¿ya? O sea, estímulos que vienen desde el ambiente, y en ese caso se les denomina exteroreceptores, ¿ya? Mientras que los que llevan información desde el interior del cuerpo van a ser los que se llaman interoreceptores, ¿ya? O sea, todos los propioceptores, los varoreceptores que les mencionaba, son interoreceptores, ¿ya? Reciben señales desde nuestro interior. Ahora, cada una de estas neuronas sensoriales va a tener o va a cubrir un área, la cual va a estar detectando sobre todo los receptores que van a estar ubicados en la piel. Y estos receptores, si se fijan, abarcan un área de la piel, la cual se denomina campo receptivo, ¿ya? Y eso corresponde al dominio de la piel, el dominio espacial, que va a abarcar cada una de las células sensoriales, y que va a estar detectando estímulos en esa región. ¿Ya? Ahora, si pensamos en otro sentido que no es la piel, que es la visión, ¿ya? Podemos ejemplificar con estas imágenes que se muestran acá abajo, donde tienen
una imagen que es mucho más pixelada que esta otra que está acá. ¿Ya? ¿Y esto de qué manera está relacionado con esto de los campos receptivos? Está pensando en que cada uno de los cuadros que se encuentran acá, o los píxeles en este caso, va a corresponder al campo receptivo de una neurona sensorial, en este caso un fotorreceptor. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá tienen un cuadro que es de 20 por 20 píxeles, o sea, van a tener 20 células y cada una está abarcando un área determinada. Si aumentan la cantidad de píxeles, o sea, aumentan la cantidad de neuronas sensoriales, van a tener una mayor definición de lo que se está viendo. ¿Ya? Y si uno aumenta mucho más estos píxeles, van a tener una mejor imagen de lo que está en lo que estamos observando. ¿Ya? Entonces, esta representación es finalmente lo que se logra con la cantidad de células que tenemos en nuestros sistemas sensoriales para detectar estos estímulos eh, tan complejos y que finalmente van a generar, como les decía, la percepción de qué es lo que estamos viendo, en este caso en nuestro entorno o en el caso de un sistema somatosensorial, táctil en este caso, eh, lo que estamos tocando. ¿Ya? Ahora dentro del sistema somatosensorial vamos a encontrar todo lo relacionado con los receptores de la piel. Y aquí tenemos de varios tipos de receptores. Tenemos los de Meissner, que van a estar encargados de detectar movimientos suaves, lentos, principalmente superficiales. Si se fijan acá donde están ubicados, cada uno de ellos está relacionado con el tipo de estímulo. ¿Ya? Van a ver, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini. Estos están mucho más profundos en la piel, por lo tanto, podrían detectar presión más profunda, ¿ya? Y también se encargan de detectar vibraciones, que son vibraciones rápidas. ¿Ya? Hay otros que se encargan de detectar deformaciones de la piel, ¿ya? Y presión suave, por ejemplo. Y las terminaciones nerviosas libres son las que se encargan de detectar dolor, ¿cierto? Y la temperatura, ¿ya? Ahora, esta temperatura va a estar más relacionada con estímulos extremos, donde también van a generar dolor, porque vamos a ver que hay otras estructuras que también como están relacionadas con la detección de temperatura. ¿Ya? Y si se fijan en esta tabla, ya que sale bastante información, pero en general hay algunas cosas importantes que rescatar de acá, que son la comparación que hay entre los campos receptivos que tiene cada una de estas estructuras. Si se fijan acá, hay campos receptivos pequeños y estos otros receptores tienen campos receptivos grandes. Si vemos un disco de Merkel, por ejemplo, va a tener un campo receptivo de 9 milímetros cuadrados, mientras que el, el de Pacini puede ocupar la totalidad del dedo o de la mano, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, son distintos los campos receptivos que van a tener en los distintos receptores, que cada uno se va a encargar de detectar un cierto estímulo distinto, ¿ya? Pero además tiene esta diferencia en los campos receptivos y además, si se fijan acá arriba, aparece el diámetro del axón. Recuerdan que la velocidad de transmisión de los potenciales de acción dependía del diámetro del axón. Entonces acá si se fijan hay algunos que tienen un diámetro menor con respecto a otros y eso va a influir en la velocidad a la cual se va a transmitir estos potenciales de acción.
Ahora todos estos campos receptivos que tenemos en la piel están asociados a una región específica en la corteza. ¿Ya? Yo les mostré que toda esta información que estamos captando con los receptores sensoriales, sobre todo los de la piel, van a estar, eh, van a llegar finalmente a la corteza cerebral, que es donde vamos a generar la percepción de estos estímulos, pero antes de generar esta percepción, esta información tiene que llegar a regiones definidas de la corteza. Entonces van a tener que, la corteza somatosensorial, en este caso, está organizada de cierta manera que hay regiones específicas para detectar toda la información que proviene desde los brazos, desde los dedos, por ejemplo, desde la nariz, de la lengua, ¿ya? De distintas formas. Y eso está representado en esto que se denomina el homúnculo sensitivo, ¿ya? Donde si se fijan acá, esta persona que está dibujada tiene unas manos muy grandes con respecto al tamaño de los brazos, ¿ya? O del cuerpo, ¿ya? Al igual que los labios. Y eso lo que está representando es la sensibilidad que existe en esas regiones y qué tan representado están esas partes del cuerpo en la corteza, ¿ya? Entonces, una región del cuerpo que tiene mayor sensibilidad va a tener un mayor área de procesamiento dentro de la corteza para poder interpretar estos estímulos, ¿ya? Ahora, además de existir esta región sensorial que va a estar determinada o determinando distintas regiones de la piel, vamos a tener también una corteza que es parte de la corteza motora y que también está relacionada con los movimientos que vamos a generar de acuerdo a la información sensitiva que estamos captando aquí en la corteza somatosensorial. Si se fijan acá, están bien juntas estas dos cortezas y la información se tiene que transmitir entre estas dos áreas porque si recuerdan, toda la información sensitiva va a llegar a un centro de procesamiento y este centro de procesamiento va a generar finalmente una respuesta que tiene que transmitirse a través de las neuronas motoras. ¿Ya? Entonces, estos esquemas están relacionados con ese tipo de transmisión de la información. Ahora, como pueden ver acá, se muestra para distintas especies el homúnculo, ¿ya? Para ver en general, para ejemplificar las diferentes sensibilidades que tienen, ¿ya? O sea, por ejemplo, el conejo, la mayor sensibilidad siempre la va a tener en la cabeza, ¿ya? En los gatos también van a tener gran parte de sensibilidad en los pies, ¿cierto? Eh, y así, dependiendo de la especie, va a ir cambiando cómo está distribuida en la corteza todas estas regiones que están destinadas a detectar distintos estímulos de acuerdo con la sensibilidad que presentan. ¿Ya? Ahora, esto también, si recuerdan, dentro de los mecanismos de plasticidad, teníamos un tipo de plasticidad que se denominaba plasticidad funcional. Y en este caso, sobre todo en los estímulos somatosensoriales, vamos a tener una gran capacidad de generar plasticidad en este sentido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en la figura A se muestra cómo están organizadas las distintas regiones de la corteza para cada uno de los dedos, ¿ya? En un mono, al cual después se le entrena
para realizar una tarea ya durante eh, varios días, ¿ya? Y durante una hora al día, y en el cual tiene que entrenar estos tres dedos que están acá, ¿ya? El dedo 2, el 3 y el 4. Si se fijan, estas son las áreas iniciales que tenían dedicadas al dedo 2, 3 y 4, ¿ya? Entre la corteza sensorial y motora. Y luego del entrenamiento, si se fijan aquí cambia el tamaño, ¿ya? Va a haber una mayor área de la corteza que va a estar destinada a el procesamiento de la información que tenía relación con esos dedos, ¿ya? Porque después del entrenamiento se generó una plasticidad que permitió eh, ampliar el área destinada a la función que cumplen eh, la- estos dedos, ¿ya? Y si se fijan, el dedo 5 disminuyó acá el tamaño del área de la corteza que estaba asociada a esa sensibilidad, ¿ya? Y también, si uno mira a nivel de los campos receptivos, después del entrenamiento, va a tener una mayor sensibilidad, o sea, los campos receptivos van a ser más pequeños en este caso, lo cual le permite abarcar o, o tener más neuronas disponibles para poder detectar ese estímulo, ¿ya? Y se va a hacer mucho más sensible después del entrenamiento, ¿ya? Entonces, eso está relacionado con lo que les mencionaba de la plasticidad funcional que hablábamos en la clase de neuroplasticidad. Ahora pasando a otra parte del sistema somatosensorial, teníamos los propioceptores, y yo les mencionaba que estaban relacionados con detectar la posición, por ejemplo, de nuestras extremidades, ¿ya? En general van a ser receptores de estiramiento, donde van a tener los usos musculares, que van a estar detectando la longitud muscular, y el órgano tendinoso de Golgi, que va a ser el que va a estar captando señales desde los tendones y que están relacionadas con la tensión muscular, ¿ya? Ahora, siempre estamos recibiendo señales desde estos sistemas propioceptivos, ¿ya? Pero uno no es consciente de que estas señales están llegando al cerebro. Pero, por ejemplo, si yo les digo que cierren los ojos y me digan en qué posición tienen las piernas o en qué posición tienen los brazos, ustedes lo pueden saber perfectamente sin mirarse, ¿ya? ¿Y por qué lo saben? Es porque esta información está siendo enviada a la corteza y está siendo procesada en todo momento, solo que para nosotros no es consciente a menos que yo les diga que realicen ese ejercicio de cerrar los ojos y decirme dónde están sus brazos o dónde están sus piernas. Y ustedes lo pueden saber, porque la información está llegando, ¿ya? Otro de los sentidos que también está detectando estímulos que son de tipo mecánicos es la audición, ¿ya? Y para la audición tenemos toda una estructura diseñada para captar los sonidos. Van a tener la oreja como tal, ya que se va a encargar de captar el sonido y dirigirlo hacia las regiones especializadas que están dentro del oído para poder llegar a donde se encuentran las células sensoriales, que es en esta región que es el órgano de Corti, que son las que finalmente van a eh, captar este sonido y convertirlo en un potencial de acción para enviar la señal hacia el cerebro, ¿ya? Si separamos las partes del oído, vamos a tener que, por una parte está el oído externo, que está conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, cuya función va a ser conducir esta onda de sonido hasta la membrana que es el tímpano, ¿ya? Pero eh, luego
vamos a llegar, o el sonido va a llegar a esta otra región que es el oído medio, ya que es donde está la cavidad timpánica y donde se encuentra la cadena osicular, donde están estas estructuras que son el martillo, el yunque y el estribo, ¿cierto? Que van a transmitir estas vibraciones, ya estas ondas de sonoras, ¿ya? Y esa transmisión va a llegar finalmente a la región que se denomina la cóclea, ¿ya? Y en la cóclea es donde se encuentra este órgano de corte que yo les mencionaba antes, que es el encargado de detectar el sonido, ¿ya? Pero además, en el oído interno van a encontrar otras estructuras, ya que están relacionadas con otro sistema sensorial que es el sistema vestibular. Y este sistema vestibular está relacionado con el equilibrio, ¿ya? Si se fijan acá en este dibujo, acá se encuentra la cóclea, y esto que se observa acá como un caracol, mientras que en esta otra parte se encuentran otras estructuras que son los canales semicirculares, ¿ya? En esta región vestibular, y hay algunas otras estructuras que se encuentran ahí que están relacionadas con la detección del equilibrio, ¿ya? Más que nada de acuerdo con estímulos gravitatorios y con la posición de la cabeza, ¿ya? En ese caso. Pero tanto las células receptoras de sonido como estas células que están detectando posiciones van a ser estimuladas por estímulos mecánicos. Ahora, pasando a los sentidos que son de tipo químico, tenemos por una parte el olfato, ¿ya? El olfato es un sistema que está encargado de detectar moléculas que vienen en los distintos olores, ¿ya? Las cuales se denominan odorantes, y estos odorantes van a entrar en contacto con la mucosa que se encuentra dentro de la nariz, ¿ya? Que está en contacto directo con un epitelio que se llama el epitelio olfatorio. Y aquí es donde se encuentran las células receptoras olfatorias, ¿ya? Que son neuronas, cuyas dendritas van a entrar en contacto con estas moléculas deodorantes y van a generar una señal que finalmente va a producir un potencial de acción, las cuales se van a transmitir de manera convergente. Si se fijan, acá hay varias neuronas que están llevando la información a un mismo lugar, a eso se le llama convergente, ¿ya? Y luego esa información es transmitida a- hacia el cerebro, ¿ya? Ahora, estas regiones de acá, de esta otra parte del sistema olfatorio que está un poco más interna, que es el bulbo olfatorio, donde convergen las señales, se denominan glomérulos, ¿ya? Y la función principal es agrupar todas las señales que tienen relación con un tipo de olor, ¿ya? Entonces, todas las células olfatorias que están acá, que tienen detección para un tipo de olor determinado, van a llevar sus axones hacia el mismo lugar para poder agrupar toda esta información que tiene relación con ese olor, ¿ya? Para luego enviarla de manera ordenada hacia los centros de procesamiento superiores, ¿ya? Ahora no, esta información va a pasar por distintas regiones. Va a pasar por el hipocampo, ¿ya? Va a pasar por la amígdala, ya que otra región que está relacionada con las emociones. Entonces, uno siempre le va a dar un contexto a toda esta información olfativa, porque le va a recordar lugares, por ejemplo, o alguna emoción, alguna sensación que tuvo en algún momento respecto a algún olor, ya lo va a relacionar con otras cosas, para luego ser interpretada finalmente
en la corteza. ¿Ya? Y algo parecido va a ocurrir en el caso del gusto, ¿ya? Porque también el gusto es un tipo de receptor que tiene que ver con detección de moléculas químicas, ¿ya? Y en este caso, el sistema gustativo se va a encargar de detectar distintos sabores que los podemos clasificar como dulces, ¿ya? Que en general está detectando carbohidratos, salado, que va a ser en general todo lo que tiene que ver con que tenga cloruro de sodio, ¿ya? El sodio es el que es detectado en este caso. En el caso del ácido, ya todo lo que contenga moléculas ácidas va a ser detectado como ese sabor, va a ser percibido como ese sabor finalmente. También vamos a tener sensores para el amargo, ya que posiblemente podría indicar algún peligro, o un caso de toxicidad, no siempre obviamente. Y el otro sabor va a ser el umami, ¿ya? El umami es generalmente lo que se denomina sabor a aminoácido, ¿ya? Entonces, cuando hay un alto contenido en proteínas, va a ser detectado y percibido como este sabor que es el umami. Ahora, si se fijan acá en la imagen, tienen varias estructuras acá que se denominan papilas, ¿ya? Y en estas papilas es donde se encuentran los receptores sensoriales, ¿ya? Si se fijan acá, esta es la estructura de una papila gustativa. Hay de distintos tipos. Hay calciformes, hay fungiformes y hay filiformes, ¿ya? Y cada una se encuentran localizadas en distintas regiones de la lengua. Las fungiformes las van a encontrar en la parte anterior de la lengua, mientras que las foliadas en las regiones laterales principalmente y las circunvaladas o calciformes en la región posterior, ¿ya? Y dentro o junto en los bordes de estas papilas van a encontrar lo que se llaman los botones gustativos, donde se van a encontrar las células sensoriales finalmente, ¿ya? Que van a ser las que van a detectar estas moléculas químicas que vamos a percibir como sabores, ¿ya? Estas eh, botones gustativos van a tener distintos tipos de células sensoriales, en este caso. Entonces, cada botón gustativo puede detectar distintos sabores. O sea, pueden haber acá células que detecten salado, otras que detecten dulce, otros que detecten umami, por ejemplo, ¿ya? Entonces, antes se pensaba que los sabores se sentían en distintas regiones de la lengua, ¿ya? Entonces, que el dulce se sentía en una región de la lengua, el salado en otro, ¿ya? El ácido en otro. Pero no es así porque eh, estas, estos botones gustativos van a tener de todos los tipos de células sensoriales. Pues, en algunas regiones van a estar más concentrados algunos tipos comparados con otros, pero en general tienen diversidad acá de células sensoriales para los distintos sabores. ¿Ya? Y bueno, esa información que es captada por esta célula sensorial va a ser transmitida acá a la neurona eh, que van a llevar la información, las neuronas sensoriales, en este caso del gusto, ¿ya? Para poder ser enviada al cerebro. Y finalmente, el otro sentido, ya que en este caso ya no está relacionada con un estímulo mecánico ni un estímulo químico, es la visión, ¿ya? Y en la visión, el estímulo que se está detectando es la luz, ¿ya? Ahora el ojo tiene una estructura un poco más compleja, o sea, el estímulo no va a llegar directamente como está llegando en el caso del gusto, en el caso del olfato o del tacto, ¿ya? Sino que aquí la luz tiene que pasar por varias estructuras antes de llegar
al tejido sensorial que es la retina, ¿ya? Que es una extensión del sistema nervioso central que se encuentra acá en el fondo del ojo y que si se fijan es como un circuito de neuronas que están conectadas entre ellas, ¿ya? Acá se realiza gran parte del procesamiento antes de enviar la información al cerebro, ¿ya? Todo lo que es detección de movimiento, por ejemplo, de forma, de colores, todo eso se produce a este nivel y después se envía esa información hacia el cerebro, ¿ya? Pero además, antes de llegar a este tejido sensorial, que es donde se encuentran los fotorreceptores, que van a ser las células que van a detectar esta luz, tiene que pasar por todas estas estructuras, a través de la córnea, ya por la pupila, y luego incidir sobre un lente, que es el cristalino, el cual va a cambiar de forma para permitir enfocar esta luz en el fondo del ojo, que es donde se encuentra la retina. Ahora, ¿por qué se requiere enfocar la luz? Esto es porque vamos a tener dos tipos principales de células receptoras. Unas van a ser los conos y las otras los bastones, ¿ya? Si miren aquí tienen una fotografía electrónica, ya que está coloreada. ¿Recuerdan cuando vimos un poco de microscopía? Yo le mostré que las fotos que son mediadas por o sacadas con un microscopio de electrónico de transmisión, siempre son en blanco y negro, ¿ya? Pero en general las colorean para poderle dar más detalle y se puedan diferenciar las estructuras, ¿ya? En este caso, acá, bueno, este es una fotografía de un microscopio electrónico de barrido, ¿ya? Por eso se ve desde fuera las células, ¿ya? Y como en 3D. Y aquí tienen conos y tienen bastones, ¿ya? Los bastones están en verde y los conos en azules, ¿ya? Tienen distintas formas los dos fotorreceptores, pero las diferencias que tienen están relacionadas más que nada con la función, ¿ya? Los conos van a responder cuando hay alta intensidad de luz, o sea, durante el día, van a estar encargados de la visión diurna y además nos van a permitir ver en colores, ¿ya? Porque van a ver conos sensibles a distintas longitudes de onda, o sea, conos sensibles a azul, conos sensibles a verde, conos sensibles a rojo, en el caso de humanos, y ellos son los que nos van a permitir ver en colores, ¿ya? Ahora, esta luz tiene que ser enfocada por el cristalino para que llegue a una región específica, que es la que se llama la fobia. Y ahí están más concentrados estos conos, porque no tenemos tantos conos, tenemos 5% solamente de conos, ¿ya? Y el resto son bastones. Entonces, para poder enfocar la luz durante el día y que podamos ver toda esta información que nos está llegando de estímulos en colores, ¿ya? Esta luz se tiene que enfocar en esta región que es la fobia, donde hay una mayor cantidad de conos, ¿ya? En cambio, los bastones van a ser por una parte, van a ser más sensibles que los conos, por lo tanto pueden detectar señales luminosas que son muy pequeñas, ¿ya? Sobre todo en la noche. Siempre vamos a ver que hay poca luz ambiente, ¿ya? Y los estímulos que pueden ser muy pequeños, que durante el día a lo mejor no los detectamos, sí los vamos a estar detectando eh, durante la noche, ya que no hay un fondo lumínico grande y por lo tanto va a favorecer la visión nocturna, ¿ya? Y en general va a ser en escala de grises, ¿ya? Porque los bastones no tienen la capacidad de detectar distintas longitudes de onda, van a detectar un solo tipo de longitud de onda, por lo tanto no pueden eh, separar esta información en colores, ¿ya? Y estos se concentran principalmente en la periferia de la retina, ¿ya? No en esta región que en las fobias tanto, sino que en la periferia, lo cual también nos ayuda a tener una visión periférica, ¿ya?
Y eso nos puede ayudar a veces en caso de algún peligro, que se nos acerque algo por el lado, ¿ya? No vamos a ver qué es lo que viene a atacarnos, por ejemplo, en colores, pero sí vamos a estar detectando esa información gracias a estos bastones que nos están dando información de lo que tenemos en la periferia. ¿Ya? Ahora, eso en cuanto a la detección de los estímulos, pero cómo los percibimos es es un poco más complejo, ¿ya? Acá, por ejemplo, tienen una imagen, ya donde tienen casi todo en colores blanco y café, ¿cierto? Y a primera vista, si uno mira rápido, no va a detectar bien lo que tienen ahí, ¿ya? Tiene que mirar con mucho detalle para poder observar que acá hay unos caballos, ¿ya? Entonces, esta percepción visual va a incluir distintas fases para que finalmente podamos interpretar esto que estamos viendo y darle un contexto para poder decir que aquí hay caballos que están en un cerro que puede estar nevado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, primero hay una parte del procesamiento que es la etapa del procesamiento de bajo nivel, ¿ya? Donde se detecta orientación de estos estímulos luminosos que están llegando, ¿ya? Ahora, una cosa, cuando uno habla de estímulos luminosos, no siempre está hablando de una fuente de luz que está emitiendo algo, ¿ya? Sino que toda la luz que proviene del sol o de alguna fuente luminosa va a llegar a los distintos objetos de nuestro entorno y estos objetos van a absorber parte de esa luz y van a emitir, ¿ya? Va a haber parte de la luz que rebota en ellos, ¿ya? Y esa es la luz que estamos captando también, ¿ya? O sea, el color que refleja algo es lo que nosotros estamos captando y son las longitudes de onda que van a estar rebotando en ese objeto, ¿ya? Y acá van a detectar la orientación, los colores, por ejemplo, el contraste. Esos son los estímulos básicos y de bajo procesamiento son lo primero que es detectado por estos fotorreceptores, ¿ya? Pero yo les mencioné que la retina igual era un circuito que procesa la información antes de enviarla al cerebro. Entonces va a haber otro procesamiento intermedio, ya donde se va a hacer integración de superficie, de forma, ya de profundidad, de movimiento, en algunos casos. Y todo eso va a ser importante para poder enviar esta información finalmente a la corteza para que se produzca el tercer nivel de procesamiento, que es donde le vamos a dar contexto a toda esta otra información intermedia que estamos captando para identificar finalmente qué es lo que es el objeto, ¿ya? O sea, para que nosotros percibamos esto es un caballo, tenemos que ingresar toda esta información y además compararla con información que tenemos en la memoria o que hemos relacionado con otras alternativas de lo que puede ser un caballo visto en una imagen, en la vida real, ¿cierto? O en un juguete, por ejemplo, ¿ya? Para poder decir esto es un caballo y no es otra especie, por ejemplo, ¿ya? Entonces, acá van a haber distintos niveles de procesamiento, un nivel de procesamiento bajo, uno intermedio y uno alto, ¿ya? O sea, la visión es uno de los sentidos más complejos en ese aspecto porque genera un procesamiento mucho más detallado de la información que se está captando, a diferencia de lo que ocurre con el gusto o el olfato, ¿cierto? O el tacto, ¿ya?
Ahora, acá en esta imagen, ya se muestra un ejemplo de lo que ocurre a nivel del procesamiento de nivel bajo, ¿ya? Procesamiento visual de nivel bajo. Y en este caso, si se fijan acá en la figura A, ustedes están mirando que esta región que está con un punto y esta otra región que está con un punto, si lo miran a simple vista, van a pensar que este que está acá es mucho más oscuro que el que está acá, ¿cierto? O sea, que acá está emitiendo más luz que el que está en este lugar, ¿cierto? Eso es la primera eh, interpretación que uno le da cuando mira esto, ¿ya? En este tablero de ajedrez, ¿ya? Pero, ¿qué está ocurriendo? Que en este tablero de ajedrez, si se fijan, esta parte no está oscurecida y esta parte sí está oscurecida, ¿ya? Entonces yo les puedo decir que la intensidad que está generando este cuadro es igual a la intensidad que está en este cuadro. No son diferentes, ¿ya? Lo estamos interpretando como que es diferente, como que este es un cuadro oscuro y este es un cuadro claro, pero la cantidad de luz que está emitiendo esa región es la misma, es igual, ¿ya? De hecho, acá aparece un gráfico donde se miden los distintos niveles de intensidad de luz en esta línea, ¿ya? Y si se fijan, aquí donde está este recuadro, este es el nivel de intensidad de luz, y si ustedes siguen la línea acá, va a pasar por el mismo lugar donde se encuentra este otro cuadro, ¿ya? Y si no me creen, les voy a mostrar eh, cómo estos dos cuadros que están acá son iguales, ¿ya? Entonces voy a tapar acá estas partes que están en los bordes, ¿ya? O sea, alrededor de los cuadros, ¿ya? ¿Se fijan ahí? Ahí estoy tapando, voy a tapar arriba y cada vez se va acercando más el color a hacer lo mismo, ¿ya? Y yo no he modificado nada del color, solo estoy tapando el entorno. Y se fijan ahí que nos quedan, ahora voy a poner la presentación en grande, que nos quedan los dos cuadros aislados, vemos que exactamente son iguales, tienen el mismo color, ¿ya? Pero a nuestra percepción eran distintos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el entorno está generando ese efecto que nos lleva a interpretar que son distintos. Se fijan, a medida que voy quitando esto, se va viendo diferente, ¿ya? Y ahí pareciera que este fuera mucho más claro que este otro, pero no es así, ¿ya? Y esto va a ocurrir porque cada una de las áreas que estamos observando está siendo captada por distintos fotorreceptores, ¿ya? Y aquí van a tener una región central que es la que donde nos estamos enfocando la vista y una parte periférica, ¿ya? Y esta parte periférica, si uno hace una ampliación de este gráfico que está captando la señal, ¿ya? Es mucho más amplia esta área, que es donde se está produciendo inhibición de la respuesta, comparada a la región que nosotros queremos observar, ¿ya? Entonces, finalmente, eso lleva a que la percepción de esta imagen, de lo que es realmente lo que está emitiendo la imagen, sea una cosa diferente de la realidad, ¿ya? Y esa es la interpretación que uno les da, que es lo que se muestra acá en C, ¿ya? Esto es como sería interpretado por nosotros. Realmente uno piensa que es distinto, pero no es así, ¿ya? Entonces, eso eh, es algo que siempre va a ocurrir, ¿ya? Cuando uno está utilizando este procesamiento de bajo nivel, ¿ya? Ahora, para poder llegar a
a comprender que esto está ocurriendo de otra manera o darle un contexto diferente y poder asociar esta información a que estos dos cuadros están emitiendo la misma cantidad de luz, hay que realizar un procesamiento de alto nivel, ¿ya? Y este procesamiento de alto nivel implica comparar la información visual con otra información que tenemos guardada en la memoria, ¿ya? Está almacenada en la memoria de trabajo, ¿ya? Y que son parte de nuestros recuerdos también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, toda esta información de bajo nivel y de nivel intermedio que yo les mencionaba que se procesa en la retina va a enviar finalmente esta señal que está indicando, por ejemplo, en el primer ejemplo que veíamos, que era un caballo, ¿ya? Pero para decir que es un caballo, tenemos que darle una representación a este objeto, ¿ya? O sea, tenemos la categoría de caballo, ¿ya? Dentro de distintos contextos, ¿ya? Vamos a asociarlo a veces con distintas situaciones, ¿ya? Donde están relacionadas con caballos, van a haber valores emocionales, por ejemplo, si tenían una granja donde tenían a un caballo, cuando en su infancia, por ejemplo, pueden tener mucho cariño a los caballos, o hay personas que le tengan miedo a los caballos también, ya, o si jugaron con caballos de juguete, o una persona que, no sé, por ejemplo, un soldado que andaba a caballo, ya, cada persona le va a dar un contexto distinto, un valor emocional distinto, ya, pero además uno va a integrar toda esa información con otras modalidades sensoriales, ya, y en este caso por ejemplo, tienen el tacto, si es que han tocado a un caballo, el sonido que hacen los pies del caballo, o el olor de cuando le llevan la hierba para que coma el caballo, todo eso eh, va a influir en la representación o la interpretación que les vamos a dar finalmente a este estímulo que estamos captando por la visión, ¿ya? Que implica la asociación con otros sistemas sensoriales para finalmente generar la percepción y decir, esto es un caballo, ¿ya? Si se fijan, aquí hay un procesamiento mucho más complejo y que implica otros sentidos, implica memoria, ¿ya? Para llevar todo esto al funcionamiento de la memoria de trabajo, que es la que nos va a permitir finalmente eh, representar esto como un caballo. ¿Ya? Y bueno, todos estos sentidos todos estos sistemas sensoriales que hemos visto en esta clase, van a tener características similares en el sentido de que siempre van a estar asociados a una neurona sensorial. ¿Ya? Van a ser excitables, o sea, van a responder frente a un estímulo, ¿ya? Un estímulo que obviamente tiene que superar un cierto umbral para que se genere un potencial de acción, ¿cierto? Y esta señal del estímulo se tiene que transducir, o sea, el proceso en que se convierte, ya sea la luz o la información química o el movimiento mecánico, se tiene que convertir en un potencial de acción. Entonces, a eso es lo que se le llama transducción de la señal, ¿ya? Y finalmente, todo esto, la mayoría de estos estímulos son adaptables, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que después de un tiempo se deja de responder al estímulo, ¿ya? Cuando se adaptan rápidamente, se denominan estímulos fásicos, ¿ya? Como ejemplo, aquí se mencionan los quimiorreceptores que están asociados al olfato, ¿cierto? Mientras que los que se adaptan más lento se denominan tónicos, ¿ya? Como sería el ejemplo de los propioceptores, ¿ya? Pero hay algunos estímulos que no son adaptables, ¿ya? Que es en el caso de los nociceptores, ¿ya? Que son los que están detectando el dolor, ¿ya? ¿Y qué implica esto? ¿Ya? Está más relacionado principalmente con
la naturaleza del estímulo, ¿ya? Que en general el estímulo doloroso es un estímulo dañino, que está señalando inflamación en el tejido o algo que está eh, generando algún daño en la piel, por ejemplo, ¿ya? Un daño externo que provenga de algún objeto cortopunzante, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es importante que este tipo de receptores no se adapte, no se sensibilice, ¿ya? Porque nos permite prevenir o más que nada alejarse o controlar este estímulo de alguna manera, ¿ya? Para que no nos siga haciendo daño, ¿ya? En cambio, en los otros casos, no siempre los estímulos van a ser dañinos, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, de temperatura, de frío y calor, ya están asociados los tipos de receptores también a receptores de nociceptivos, por lo tanto van a tener calor extremo o frío extremo, se va a sentir como dolor, ¿ya? Porque ahí es cuando ya se vuelven dañinos, ¿ya? Entonces algunos estímulos, en el caso de que se vuelvan dañinos, van a ser captados por sistemas de nocicepción, ¿ya? Entonces, resumiendo todos los tipos de sistemas sensoriales, acá tenemos el tipo de sistema sensorial: visual, auditivo, vestibular, somatosensitivo, gustativo y olfatorio. ¿Cuál es la modalidad? ¿Ya? ¿Cuál es el estímulo? La clase de receptor y el tipo de célula, ¿ya? El sistema visual tenemos en la visión, ¿cierto? El estímulo va a ser la luz, que son los fotones. El tipo de fotorreceptor, o sea, la célula sensitiva van a ser los conos y los bastones, ¿cierto? El tipo de receptor es el fotorreceptor. En el sistema auditivo tenemos la audición, el estímulo van a ser las ondas de sonidos, son mecanorreceptores, ¿ya? Y aquí vamos a tener las células ciliadas, que son las encargadas de detectar los estímulos auditivos. En el sistema vestibular también yo les mencioné que es el mismo tipo de células el que está detectando estos estímulos y también son mecanorreceptivas, ¿ya? Y la modalidad en este caso va a ser el equilibrio, ¿cierto? Y el estímulo puede ser la gravedad, ¿ya? O el movimiento rotatorio de la cabeza, por ejemplo, ¿ya? En el sistema somatosensitivo, ahí tienen más modalidades, ¿ya? Porque van a tener el tacto, van a tener la propiocepción, la detección de temperatura y la de dolor, ¿ya? Y el tacto, el estímulo en general van a ser estímulos de presión sobre la piel. Son estímulos mecanoreceptivos, ¿cierto? Ahí van a tener los corpúsculos de Pacini, los de Meissner, los de Merkel, por ejemplo. Van a tener la propiocepción, van a tener el estiramiento muscular, también es mecanoreceptivos, y ahí van a tener los propioceptores. En el caso de la temperatura, ya de calor y frío, tienen los termorreceptores, que se van a encontrar algunos de calor en los corpúsculos de Ruffini y otros en los de Krauss, ya también lo van a encontrar en terminaciones libres. Eh, y los de dolor, en general, pueden ser de temperatura, ya pueden ser mecánicos, pueden ser químicos, ya van a tener distintas formas de estimularse estos receptores nociceptivos, que son los de dolor, ya. Y en este caso, por eso pueden ser quimioreceptores, mecanoreceptores o termorreceptores, ¿ya? Y eso se van a encontrar principalmente en las terminaciones nerviosas libres, ¿ya? Y en el caso de los gustativos y olfatorios, van a tener el gusto y el olfato, ¿cierto? Los estímulos van a ser estas moléculas químicas, ¿ya? Por lo tanto, el tipo de receptor van a ser quimioreceptores y van a tener en el gustativo las papilas gustativas y en el olfatorio el epitelio olfatorio. Ya. Se encuentran las células, las neuronas olfatorias. ¿Ya? Y bueno, eso sería la clase. Espero que hayan aprendido. ¿Ya? Y los dejo hasta acá. Que estén muy bien.